los espectros fantasmales y visitantes del más allá, han estado acompañando silenciosamente el desarrollo de la humanidad desde siempre, y esto queda comprobado cuando los dispositivos de captura de imagen logran atraparlos con su lente. Así que prepárate, porque en el portal del misterio ha llegado la hora de compartir con ustedes una nueva colección de algunas de las fotografías más misteriosas de la historia. Una chica llamada Lauren Coombs debió mudarse a la que fue la casa de su abuela, pues ella debió ser enviada a un asilo y su familia le pidió a Lauren que viviera allí para cuidar la propiedad. Desde que llegó a la casa, la chica comenzó a sentir cosas que se salían de lo normal, como luces que encienden por sí solas, sonidos de pasos y golpes en lugares que se encuentran vacíos. En cierta ocasión, la chica realizó algunas remodelaciones en la casa, y decidió tomar algunas fotografías para compartir con su familia, pero en una de ellas, algo completamente aterrador quedó captado por la cámara. Is in the left window next to the chimney. I don't own any dolls. I have a cat, but it's a kitten. I try to recreate it to see if I can somehow make myself feel better. There's scratches on the windowsill for some reason. I'm in the same spot that she was when she took the picture, and I can't figure it out. I hate dolls. I don't own them. I'm terrified. I live by myself, and I don't know what to do. En la imagen se ve claramente lo que parece ser la figura fantasmal de una niña, y Lauren no duda que este espectro sea el culpable de las situaciones inquietantes de la casa. Y también de la casa de Lauren, que ocurren continuamente. Did you do that? Un chico que se hace llamar Racer, compartió una inquietante fotografía tomada en el bosque Whitney State, ubicado en Virginia, del cual se dice está habitado por el fantasma de una antigua bruja, que solía habitarlo, hasta que un día, simplemente desapareció. Racer decidió adentrarse al lugar con algunos amigos, quienes pretendían captar algo paranormal, y para su horror. Y así lo hicieron. Continuemos con una fotografía compartida vía Reddit con la siguiente descripción. Hace algunos días estaba con mi abuelo viendo algunas fotografías de su juventud cuando se dedicaba a la minería, y notamos algo aterrador. Para mí, no hay duda que se trate del espíritu de algún minero que perdió la vida allí. ¿Qué creen ustedes? Es difícil notar esta figura, pero no hay duda que se asemeja mucho a un rostro humano. Así que, ¿qué piensas tú? ¿Un curioso reflejo de la luz, o un visitante del más allá? El Jefferson Hotel es sin duda uno de los lugares que más respeto ha estado obteniendo en los últimos años dentro del mundo paranormal, por los muchos acontecimientos aterradores que han ocurrido allí, en las cuales hemos visto algunas de las muchas apariciones fantasmales que se dan allí. Y en esta ocasión, un nuevo evento completamente inexplicable se captó en este aterrador lugar. Una noche, una pareja, que se estaban hospedando en la habitación 17 decidieron abandonarla repentinamente, asegurando que en el espejo del baño había aparecido de la nada la frase "váyanse". Los propietarios del hotel, acostumbrados a lidiar con este tipo de fenómenos, decidieron inspeccionar la habitación y captaron no solo el intimidante mensaje, sino algo mucho más aterrador.
Hace algunos meses, en uno de los episodios de la serie, Misterios, sin resolver, conocimos la aterradora historia del monje negro de Pontecraft, uno de los espectros más famosos y agresivos de todo el mundo, que se materializa constantemente en una casa ubicada en la ciudad inglesa de West Yorkshire. La historia cuenta que este hombre fue un malvado monje, que se aprovechó y torturó a varias niñas durante el siglo XVI, por lo que fue condenado a la horca. Tras su muerte, un espectro vestido completamente de negro se ha visto muchas veces, en una casa que fue construida justo en el lugar en donde el monje murió, y ha causado una inmensa cantidad de situaciones aterradoras a las familias que han habitado aquella casa, llegando incluso a causarles daños físicos. Durante el año 2016, el investigador paranormal Pete Bolton se encontraba realizando una investigación en el lugar, y para su sorpresa logró captar un aterrador espectro que coincide exactamente con la descripción que se ha hecho desde hace muchos años del fantasma de este hombre. Y la fotografía ha sido estudiada y avalada por la International Photographic Society, quienes confirmaron que no había sufrido ningún tipo de alteración, y hasta ahora, continúa intimidando expertos y fanáticos del mundo paranormal. Sandbar Box es una de las locaciones más temidas en la ciudad de Derby en Inglaterra, pues se cuenta que allí aparece constantemente el fantasma de una mujer llamada Elizabeth Gilbert, una de las mujeres más respetadas de la sociedad inglesa de la época, cuyo linaje familiar la relaciona incluso con el mismísimo William Shakespeare. Elizabeth fue una de las mayores benefactoras de la Iglesia, y tras su muerte, se decidió que sus restos reposaran allí eternamente como agradecimiento con la mujer. Lo que nadie esperaba es que Elizabeth siguiera recorriendo la iglesia incluso después de morir, y esto parece haber quedado confirmado en 1976, cuando Jenny Nichols, una fotógrafa local, logró captar con su cámara una de las fotografías más impactantes de la historia, que incluso ha sido inspeccionada por varios expertos, quienes dan total fe de su veracidad. You can see like a hazy blue glow around her. Yeah. And in 1976, of course, there wasn't this computer technology around. It just did not exist. And basically, it took away a lot of ways in which pictures could be faked or forged. Yeah, superimposed. Well, if I zoom in onto the pixels at the edge of this glow, all the pixels are the same shape, same size. This is not basically a fake. I can categorically state that. It is not a fake. All right. Now, also what we have... Cerremos esta colección de fotografías aterradoras con una imagen captada en Evansville, Indiana. Una mujer llamada Christy, que se encontraba visitando la ciudad, quedó impresionada al encontrar un auto marca sedán, que data de 1922, y que se encontraba en perfecto estado. La chica decidió fotografiar el histórico auto, pero en una de las fotografías, la cámara logró captar algo más. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el vídeo y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle la campanita, ya que así, recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.